Nueva emisión de Por Dónde Vamos, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a César Biondini, quien es secretario general del Frente Patriota Federal. César, gracias por tu predisposición. No, por favor, gracias a vos y a todo el equipo de Realpolitik por esta oportunidad. Bien, análisis de esta coyuntura electoral que nos está tocando atravesar, balotaje, triunfo de Milei. Vos estás siendo muy crítico a través de tus redes sociales de las decisiones antes de asumir el poder del líder libertario. Sí, evidentemente, bueno, a partir de ahora, desde el 10 de diciembre, tenemos un nuevo signo político en el poder, que no es tan nuevo. En realidad, lo que nosotros interpretamos es que con Milei viene todo el macrismo, o sea que en el entendimiento nuestro es el segundo mandato de facto de Macri, tal como lo estamos viendo. Básicamente todas las propuestas de campaña de Milei que se centraron esencialmente en un cambio de estructuras, la lucha contra lo que él denominó la casta política. Bueno, la casta volvió y en masa. ¿Y por qué uno es crítico? Y yo quiero ser muy claro en eso, porque habitualmente lo políticamente correcto es darle 100 días a cualquier nuevo gobierno para que, bueno, pueda desarrollar sus políticas, pero en el caso de Milei ha sido tan claro, tan contundente y tan, digamos, preciso en las medidas que va a tomar, que, bueno, nosotros como nacionalistas, y yo en lo personal como nacionalista, no puedo, digamos, aceptar esas medidas. O sea, ya lo he expresado, o sea, me opongo, pero por una cuestión de naturaleza. O sea, se está hablando de entrega de soberanía, pérdida de fuentes de trabajo, ha criticado hasta el mismísimo concepto de la justicia social. Entonces, bueno, frente a eso lo que nosotros planteamos es nuestra oposición, porque entendemos que lo que está viniendo, yo no soy, digamos, defensor de la gestión actual, soy crítico de la gestión, actual, pero entiendo que lo que está viniendo es mucho peor. Ya lo hemos padecido a Macri, y es más, es un macrismo recargado, con esto cierro el concepto, porque Macri aplicó el gradualismo. Estas son medidas sin gradualismo, con lo cual lo que nos espera, sin dudas, es un periodo muy convulso, muy difícil, y donde básicamente la gente va a sufrir mucho, y eso es lo que más lamentamos. ¿Y entendés el voto de la gente por qué se inclinó a Milei? Bueno, yo creo que la gente votó específicamente... ¿Y por qué, perdón, ¿no? Sí. ¿Por qué soporta esto que está anunciando? Bueno, yo creo que hay dos factores. La gente evidentemente votó con un voto bronca y contra la casta política. Ese 30% inicial que votó tanto en las PASO como en las generales ratificó ese voto. A ese voto se le plegó el 20 y pico % del macrismo puro y duro. Pero la gente que lo votó a Milei no votó esto. O sea, yo creo que ya empieza la traición al votante original de Milei desde el vamos. Cuando ponen a Caputo como ministro de Economía, que es uno de los signos, digamos, de la mala gestión macrista, ya estamos viendo hacia dónde apunta la cuestión. Se habló cuestiones muy puntuales como agenda internacional, una supuesta alineación con Trump, que mal o bien, desde mi punto de vista, ha hecho nacionalismo dentro de su gestión. Bueno, va a Estados Unidos y se saca una foto con Clinton, ¿no? Y después va y se reúne con un funcionario de Biden, lo reciben como por amabilidad, pero ni siquiera lo recibe el presidente de Estados Unidos. A lo que apunto es que todas las promesas que ha hecho y la gente que lo votó con convicción, yo creo que hay una gran decepción en ese votante. Obviamente que también es una cuestión de orgullo y una cuestión de espera. Quien lo votó estará esperando que lo que se está percibiendo no sea lo que termine sucediendo. No obstante lo cual, la evidencia empírica y todas las declaraciones que han venido haciendo en los últimos días acreditan que sí, que el rumbo cambió, que hay un engaño electoral y que evidentemente Milei está haciendo lo que Macri no pudo hacer. Está claro, bueno, desde tu perspectiva, que el establishment le impone cosas ya al nuevo gobierno. Sí, nosotros entendemos que sí. De hecho, cuando ha venido de Washington, entre paréntesis, un viaje cuya financiación no ha quedado claro, y lo insisto porque Milei está alcanzado como diputado nacional, que era en el momento de viajar, por la ley justamente de ética de los funcionarios públicos, lo cual es un tema a ver. Pero más allá de eso, lo que nosotros somos conscientes de que se ha ido a alinear con Estados Unidos, y lo más preocupante todavía es que se ha ido a alinear con BlackRock, que BlackRock es ni más ni menos que el fondo buitre más grande del planeta, es la tercera economía más grande del mundo después de Estados Unidos y de China. Y eso es muy preocupante, porque se está hablando de canje de deuda por territorio. Por ejemplo, Kachanowski lo ha dicho, bueno, cuando vayan a pedir plata le van a pedir territorio. O sea, no es que lo dice solamente el espacio nacionalista, el propio espacio liberal está advirtiendo que esa va a ser parte de la negociación. Entonces,
en virtud de todo esto, sí, está alineado con el establishment, está alineado con el extranjero y por eso mismo la salida del BRICS, que, a ver, uno puede estar más o menos de acuerdo con alguno de los miembros, pero BRICS representaba un mercado nuevo para la Argentina, sobre todo un mercado muy interesante que es India, que para la Argentina es muy valioso. Bueno, ese mercado lo estamos perdiendo. A ver, la gente dice, no lo perdemos por no integrarnos al BRICS. Bueno, pero si a vos te invitan a participar de algo y vos los desairás, claramente están diciendo, bueno, no estarán interesados en comerciar con nosotros. Si mantenemos el acuerdo comercial y los vínculos comerciales con Inglaterra. Desde mi punto de vista es muy vergonzoso que la que va a ejercer la función de canciller, Diana Mondino, haya ido a festejar el cumpleaños de Carlos III de Inglaterra a la embajada. Y aparte, esto es un punto importante, la foto. Ella va y se saca una foto con un telón de fondo que no dice Embajada de Inglaterra ni una bandera argentina, dice Gran Bretaña en inglés, fondo rojo, bandera inglesa. Y la canciller de Argentina se saca una foto con ese fondo. O sea, nos toman de estúpidos, es un acto casi de sumisión colonial. Eso es lamentablemente lo que estamos viendo que parece, digamos, todo el signo común de cada acción de Milei, ¿no? Servilismo a lo anglosajón, combatir a lo nacional y evidentemente un plan económico que se muestra bastante siniestro para la gente. ¿Se viene tiempos difíciles para la Argentina económicamente hablando con esto de la estanflación? Y la estanflación... También, bueno, vos hablas de tal vez la entrega de recursos. Sí. No se sabe qué va a pasar con YPF, esto de privatización o no. Es una situación muy dura. Mirá, YPF ya están diciendo que la están preparando para vender. Se está hablando de la venta de todas las empresas públicas, incluso de empresas estratégicas, empezando por YPF, pero ARSAT. Se está hablando, por ejemplo, de no sé qué va a pasar con la Comisión Nacional de Energía Atómica. No sabemos qué va a pasar con el INVAP, más allá que sea de Río Negro. También hay una versión de que se puede llegar a vender. La entrega de proyectos como el Karen 25, el cohete tronador. Cuestiones básicas como la cuestión satelital, cuestiones vinculadas a la educación pública. Lo que observamos en definitiva es que ha venido un tiempo convulsionado porque, por ejemplo, paralizar la obra pública no es atacar a la casta. Paralizar la obra pública es atacar el corazón productivo de la Argentina en este momento. O sea, la industria pública, por ejemplo, no solamente genera empleos directos, sino es toda la maquinaria que rodea a la obra pública, por ejemplo, las pymes, la producción, el desarrollo. Es decir, va a paralizar, va a ser un golpe brutal sobre la economía. No es que uno lo dice, porque cuando vos lo planteás a veces en las redes, algunos te dicen, ustedes están en un plan de desestabilización. En absoluto. En absoluto. La desestabilización viene cuando Milei te dice que va a haber 2 años de estanflación, cuando dice que va a despedir gente, cuando usa ese término con tanta soberbia y con tanta bronca, no hay plata. A ver, no hay plata para unas cosas, pero sí hay plata para ir a pagarle a los banqueros y desarmar la bomba de las LELIX que armaron los propios macristas hace unos años. Porque en definitiva, la Argentina se va a endeudar para pagar la fiesta que armaron los macristas. O sea, básicamente es una tomadora de pelo. Entonces, a lo que apunto es que no hay desestabilización, hay planteos reales. Cuando no te lo pueden responder, empiezan con las chicanas de siempre, ¿no? La que más le gusta a los mileístas, aparentemente, es tildar a cualquier cosa que se mueva o que dé sombra de comunista, lo cual es una estupidez. Justamente, si entendemos que el comunismo es internacionalista, yo también entiendo que el globalismo es internacionalista. Recordemos una cosa, cuando a Milei se le habló de qué era lo que sentía cuando ve una bandera, viene la bandera argentina, él dijo, yo veo un muro. Bueno, se podría poner a cantar la Internacional con Brian Breckman, porque básicamente piensan igual. ¿Crees que se van a rifar los recursos? Pienso que van para ese punto de pensamiento y de estrategia. Yo creo que el objetivo es ese. De hecho, me parece que los compromisos que han asumido en parte son esos, porque no se entiende de dónde va a surgir el financiamiento. Se habló de la posible venta de ARSAT, que lo iba a comprar Carlos Slim, después se cayó esa versión. Sí hay un interés muy grande en YPF. Tenemos Vaca Muerta, pero no solamente tenemos Vaca Muerta, tenemos la explotación offshore frente a Mar del Plata, que otorgaría al país una producción de 250.000 barriles de crudo por día. Todo eso se va a lotear, sin hablar de todo lo que no se ha explorado. O sea, la Argentina ni siquiera ha terminado de explorar realmente su territorio y su potencialidad. Entonces, vender en este momento eso es una locura. Otra cuestión, Aerolíneas Argentinas. La política de cielos abiertos es lo más nefasto que hay, es el sueño del narcotráfico.
O sea, perder la soberanía sobre nuestros cielos en forma definitiva. Ya la perdimos la defensa militar, ahora vamos a perder la defensa comercial. Con lo cual van a entrar aerolíneas muy sospechosas que están ya sobrevolando en otros cielos y que van a venir acá y a su vez desarmar una aerolínea que costó décadas construir y que aparte tiene el 62% del mercado de vuelos de cabotaje. O sea que cuando vos sacás Aerolíneas Argentinas de la ecuación, dejás sin cobertura al 62% de los vuelos del país internos. O sea, esto es tremendo. Esto que viene, por eso insisto, viene el loteo, pero esto ya se anticipó. Lo más terrible es que Milei en esto fue claro. Sí. Ya lo dijo, o sea, no es que uno lo está especulando, no es que uno esté imaginando una conspiración. Él lo planteó y simplemente lo está ejecutando. ¿Pero se vienen tiempos difíciles en la calle también? Va a haber mucha convulsión, ¿sí? Va a haber convulsión social. Esperemos que no sea violento. A mí más me preocupa mucho más la posible represión que la movilización. Porque la movilización se puede contener, es decir, si se le da las respuestas que la gente necesita, se puede contener. Lo que preocupa, que eso es un punto que están trabajando dentro del equipo de Milei, que lo blanqueó Infobae, cito la fuente, es que ellos están pensando en una reforma del decreto reglamentario de la Ley de Defensa Interna, justamente a los efectos de habilitar a que las Fuerzas Armadas colaboren con las fuerzas federales, le hace la policía, en la represión de actos terroristas. Hay que ver qué calificamos como acto terrorista. Es muy laxo el término. Claro. O sea, Bush lo aplicó para represión interna, por citar un caso, en Estados Unidos. Entonces, si la respuesta es violenta, también se va a dar lugar a violencia del otro lado. Lo que hay que tratar de evitar es que esto no llegue a esa situación. Te lo digo sinceramente, yo como nacionalista, lo que menos quiero es que la Argentina se desangre en otro combate interno. O sea, y es lo que aspiramos a evitar. Cuando se habla es concientización. También es ver si uno puede torcer, digamos, la voluntad entreguista de Milei y decirle, bueno, a ver, tratemos de hacer algo más razonable. Pero bueno, Milei ha dicho, vos fíjate, que cuando asume el poder, no habló para todos los argentinos, habló para sus votantes. Para la gente de bien. Para la gente de bien. Que no sabemos qué es, pero supuestamente es la gente que está con él, por los que están con él son enemigos. Sí. Ya si arrancamos antes de asumir con la lógica amigo-enemigo, eso no puede ser un presidente de los argentinos. O sea, por eso digo que vamos a tener una situación con un presidente sumamente inestable emocionalmente, con grandes problemas de comunicación y de capacidad, y sobre todo una persona que no es capaz siquiera de escuchar al otro y por lo menos revisar su posición, que es lo que hace cualquier estadista. Él está basándose en su doctrina, su ideología, que vamos a ser claros, el anarcocapitalismo o el libertarismo que él plantea es una doctrina que nunca se aplicó en el mundo, de la misma forma que nunca se aplicó en el mundo el trotskismo, excepto en un lugar en el mundo, el trotskismo que fue en Grecia, que fue un desastre. Me acuerdo que fue Godard a saludar al nuevo gobierno trotskista griego y a los 2 días el gobierno trotskista griego había negociado con el FMI y había traicionado el trotskismo. Bueno, creo que el anarcolibertarismo va por ese lado, ¿no? Creo que ya está traicionando a su votante de base yendo con el macrismo. ¿A vos te molesta o ya no que te tilden? Porque vos sos muy frontal en las redes sociales y las respuestas son facho, sí, que estás en contra del gobierno, desestabilizador también. Sí, no, es mentira. Aparte yo no me molesta porque lo tomo como de quien viene. Muchas veces en las redes lo que uno ve es la operación de trolls, ¿no? Entonces uno ve los nombres, yo a veces digo, a ver, ¿quién me está atacando? Y veo que es el troll 585/1. Más allá de eso, mirá, ya me han dicho facho, desestabilizador, comunista, socialista, zurdo. Entonces pasé por todo el estamento ideológico y la verdad que es ridículo. Entonces lo tomo como de quien viene. O sea, yo estoy planteando una posición netamente nacionalista argentina. O sea, yo estoy hablando de patriotismo, estoy hablando de defender lo nuestro. Estoy planteando que justamente tenemos que dejar de ser colonia. Estoy planteando que tenemos que defender el trabajo argentino. No importa quién es el trabajador. Porque, a ver, seguramente cuando yo, por ejemplo, defiendo las políticas del CONICET, algunos me dicen, no, pero el CONICET tiene gente que no coincide en nada con vos. Mejor. Cuanta mayor diversidad de opinión haya, mejor todavía. Hay que sostener eso. No importa, digamos, si ellos están trabajando en bien del país, bienvenido sea. Entonces creo que también hay que borrar esa grieta mental que se ha impuesto y que justamente el mileísmo la viene a profundizar. Ahora creo, yo lo planteé también desde las redes y lo hemos planteado, que creo que hay una nueva grieta para nosotros, que es los que estamos a favor de la Argentina y los que quieren lotear la Argentina. Y en esa nueva grieta, bueno, yo dejo de lado los matices que pudiera haber tenido dentro de lo que llamamos el campo nacional,
que es muy amplio, ¿no? Que incluye al peronismo, a ciertos espacios del radicalismo, etcétera, etcétera, y decir, bueno, a ver, terminemos con las diferencias porque acá está en juego algo mucho más grande. Porque si hay un conflicto social, 2001 o peor que el 2001, lo que va a sufrir es el pueblo entero. Y hay que terminar con los sufrimientos, hay que terminar que nos vengan a imponer conflictos de afuera. Está claro tu punto de vista. Lo que a mí me sorprende es esto de que Milei haya llegado al poder por los anteriores, ¿no? Claro. Por, lamentablemente, lo que no pudo hacer en este caso el actual gobierno nacional, con Sergio Massa a la cabeza. Sí. Lo mismo que el macrismo anteriormente. La gente se cansa por eso. Pero vos, ¿cómo observás, porque sos crítico también, al actual gobierno nacional? ¿Fue dejarlo en bandeja para todas estas acciones? Hubo muchísimos errores. El primer gran error, Alberto Fernández tuvo una oportunidad histórica. ¿Cuál? Tuvo una oportunidad histórica que fue justamente poder desconocer el endeudamiento que había dejado Macri. Tuvo la oportunidad legal de hacerlo, no lo hizo. Asumió toda esa deuda, asumió toda la presión del FMI. Cuando Alberto asume, bueno, justamente se forma también la causa FMI Gate y justamente ahora se suspendió la llegada de los funcionarios que iban a investigar ese endeudamiento. Claro, cambió el signo político, bueno, dejó de tener sentido, mejor para el FMI, porque si se investiga el endeudamiento de Macri... ellos mismos. Exactamente. Pero más allá de eso, estuvo esa oportunidad histórica. Incluso durante la pandemia misma, se podría haber buscado reestructurar los pagos, como hicieron otras naciones del mundo, también se cortó con eso, se siguió con la emisión sin respaldo. A ver, acá el gran problema de la Argentina no es la emisión. Yo soy totalmente contrario a esa idea. No, el problema es la falta de ingresos genuinos, la falta de producción. Es decir, la Argentina tiene un enorme potencial de producción. Yo creo que si la moneda tiene respaldo, la emisión está bien. A ver, la cantidad de dólares que emite Estados Unidos claramente excede la población estadounidense porque se usa para el comercio internacional. ¿Sobre qué está respaldado Estados Unidos si tiene un déficit anual gigantesco? No, sobre su potencia, sobre su industria, sobre su capacidad militar, indudablemente. Argentina tiene un enorme potencial. El tema es que la producción argentina está muy por debajo de su potencial. Las políticas desindustrializadoras que se están aplicando ahora y que se van a duplicar y se van a, digamos, profundizar claro, con Milei cerrando pymes, cerrando fábricas, echando gente, justamente son el caldo de cultivo de que por qué la Argentina no sale adelante. En algún punto se hicieron muchas promesas por parte del actual gobierno de que eso iba a cambiar. Lamentablemente no se produjo, salvo sí cuestiones importantes como la que hizo YPF, que se valora, pero no hubo una política industrial masiva y también hubo siempre una lucha contra el campo. Y bueno, eso es lo que tenemos que terminar, o sea, tenemos que unificar un criterio de proyecto nacional. A ver, te pregunto porque me interesa saber también de tu punto de vista en referencia, sí, ¿no? En referencia a lo que se va a venir también en cuanto a lo social. Dijiste mucho poder de conflictividad. Sí. ¿Pero crees que la gente va a salir a la calle a defender a uno y a defender a otro? No veo mucha intención del votante de Milei o capacidad de salir a defenderlo. No le veo esa militancia. ¿No ves a los jóvenes libertarios saliendo a la calle? No los veo muy saliendo a la calle. Yo los veo más bien, digo, ojo, capaz que me equivoco, y son unos, digamos, férreos militantes. Quizás lo sean. Lo que pasa es que yo digo, ¿qué van a salir a defender? Lo indefendible. O sea, yo se los planteo de corazón. O sea, es decir, primero ya lo que votaron no es lo que les están dando. Perfecto, ¿salen a combatir contra quién? ¿Contra gente que perdió su empleo? ¿Contra gente que le recortaron su sueldo? ¿Contra gente que tiene hambre? ¿Ellos qué van a hacer? ¿A una persona que tiene hambre le van a decir que es un desestabilizador? O sea, guarda con esa grieta. Guarda cuando también Milei dice que si no le aprueban el plan de ajuste, él va a llevar una hiperinflación, lo dijo él, y que va a producir un 90% de pobreza. Entonces, cuando hay un 90% de pobres en la tesis extrema de Milei, ¿qué significa? ¿Que ese 90% van a desestabilizar por reclamar? Lo que pasa es que la tesis de Milei es la tesis del Estado ausente, es la tesis donde la justicia social, según él, es una aberración. Y nosotros defendemos la tesis del Estado presente, que el Estado, cuanto mayor es la crisis, más presente tiene que estar, y que la justicia social viene a igualar derechos y viene a brindar derechos, y hay que ampliar los derechos, no hay que recortarlos.
A ver, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, no te la da el mercado. El mercado jamás se autorregula. Eso es una gran mentira de Milei. En ningún lugar del mundo el mercado se autorregula. ¿Sabes dónde se autorregula el mercado? En los paraísos fiscales. Es el único lugar donde hay un Estado ausente. Justamente lo que me temo es que la Argentina se termine convirtiendo en una suerte de paraíso fiscal. Porque también la flexibilización de ciertas normas económicas y de ciertas regulaciones lo que permite es que vengan los capitales golondrina y los fondos buitre, que en definitiva es lo que aparentemente Milei está buscando captar en este momento. ¿El paquete de medidas que pretende impulsar desde el Congreso lo es viable? No, es totalmente inviable en la medida que todos sabemos que eso va a llevar justamente a lo que está planteando, la estanflación. O sea, ¿qué diputado o qué senador con conciencia social y con conciencia de patria van a firmar la muerte civil de miles y de miles de argentinos? Bueno, Ninguno. ¿pero hay conciencia de patria ahí? ¿De diputados? Entiendo porque que todos espero que la son tengan. todos juegos políticos, ¿no? Esperemos que la tengan, yo apelo a que sí, calculo que yo no me gusta generalizar, entiendo que hay gente buena en todos lados, también entiendo que hay gente buena seguramente en la Libertad Avanza que calculo que no va a estar de acuerdo con esta cuestión. ¿Por qué están ahí ahora? Lo desconozco, pero yo creo que yo no soy amigo de generalizar con todo el mundo. Sí entiendo que hay que ser muy claros en esto, por eso vuelvo a decir, o sea, yo no estoy de acuerdo con darle 100 días ni con darle 2 días. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, Mondino acaba de decir que los industriales se compran generadores porque no hay electricidad. Bueno, evidentemente tienen un problema clarísimo de falta de previsión por parte de ellos. Si hubiera un Estado presente, esto se resuelve. Si ellos no atacaran a la industria nacional y la ayudaran, esto se resolvería. Pero justamente ellos no quieren eso. Ellos quieren crear la crisis para decir que venga el privado y lo arregle. Un ejemplo muy sencillo. No va a pasar mucho tiempo antes que se privaticen las rutas, como ya se está hablando, y que de repente tengas peaje cada 10 kilómetros. Va a venir muchas cuestiones así. O sea, va a haber una... Por eso digo, van a subir mucho los impuestos, mucho las cargas, mucho la presión, y la gente va a estar cada vez más pobre. Bueno, pero el ajuste dijo que iba a ir para la clase política y no para la gente. Sí, es interesante eso. Yo no sé qué político va a pagar eso. Hasta ahora no veo ninguno. De hecho, sí vi que Macri acomodó en un día todas sus causas judiciales, ¿no? Cerró la causa de las escuchas a los familiares de San Juan, acomodó la elección de Boca. Por eso también digo, es el segundo mandato de Macri de facto. O sea, que vamos a ver cuánto dura esta alianza. Yo la califico como la alianza felina, ¿no? Porque es una alianza entre un león y un gato. Con la diferencia que es por la primera vez que un gato doma a un león. Es una cosa muy extraña. Pero más allá de eso, en esta alianza felina, evidentemente vemos cuánto dura, porque en un punto el presidente supuestamente es Milei. Digo supuestamente, ¿no? Veremos si es el presidente en ejercicio. Pero todo el gabinete de él es macrista. No pudo dejar ni a Píparo en ANSES. Al pobre Marra no le dan ni siquiera un cargo de, no sé, de mozo de la Casa Rosada. Hay como una suerte de abuso de ejercicio de poder por parte del macrismo muy evidente. Así que bueno, veremos cómo prosigue la cuestión. ¿Se viene un nuevo panorama político también con el triunfo de Milei, inevitablemente? Sí, hay para el peronismo, para las fuerzas opositoras también. Bueno, Juntos por el Cambio creo yo que desaparece. Todo queda reseteado. Entendemos que todos los acuerdos y las alianzas políticas existentes quedan reseteadas. Unión por la Patria feneció, entendido como se entendía. También feneció la Libertad Avanza, la composición es distinta, Juntos por el Cambio se desaparece. Por eso nosotros decimos que a partir de este momento empieza un nuevo panorama político, donde yo también entiendo que tienen que aparecer nuevos actores políticos que tengan representatividad ante lo que viene. A ver, puedo tener muchos matices, pero también le ha hecho mucho mal la progresía al campo nacional, ¿no? Estas peleas tan eternas en una supuesta ampliación de derechos y se perdió lo esencial, que recién ahora se ve, que es la defensa de la patria, la defensa de lo público, por sobre cualquier otra cuestión. Entonces, bueno, creo que llegó el momento, ¿no?, donde va a haber un cambio de balances de fuerza, donde va a haber nuevas voces y donde claramente vamos a tener un 2025 y un 2027 con figuras totalmente distintas. También ha quedado muy desdibujada la izquierda, ha demostrado que claramente no es capaz de poder contener el reclamo social. Se han quedado encerrados en su propia lógica, todavía buscando reconquistar el Palacio de Invierno. O sea, quedaron en la antigüedad. Esta es una nueva lucha. Por eso insisto, como te dije antes, que es muy difícil para un trotskista poder combatir esto, porque Milei es esencialmente lo mismo, solamente que en vez de hablar de la dictadura del proletariado, te habla de la dictadura del mercado. Pero en definitiva es básicamente la misma política internacionalista. ¿Por qué el discurso nacionalista o el nacionalismo no puede penetrar en el mensaje de la sociedad? Creo que el nacionalismo
ha dicho muchas cosas que la gente recién ahora las está entendiendo. Creo que no se llegó a la situación de crisis que estamos ingresando ahora para que se entienda en su magnitud cuando nosotros advertíamos ciertas cuestiones que recién ahora se ven. Defender a la patria. Exactamente. Por ejemplo, lo que va a pasar con Tierra del Fuego. Nosotros siempre expresamos que Tierra del Fuego es la proyección no solamente hacia las Malvinas, sino hacia la Antártida Argentina. Todo el proyecto de Milei de desmontar la industria fueguina, de aislarla con el cierre de Aerolíneas Argentinas y de dejar a la provincia despoblada, es justamente parte de lo que nosotros veníamos diciendo que había que evitar. Entonces creo que, a ver, yo vengo de una línea también doctrinaria que es San Martín Rosas Perón, es decir, que uno tiene una conciencia de lo nacional muy arraigada. Entiendo que en su momento no se habrá entendido, quizás se malinterpretó, también hubo mucha desfiguración de lo que se interpreta como nacionalismo, pero bueno, también ahora se está haciendo un trabajo de difusión, de explicación, de exposición, de debate de las ideas, que creo que va a ser muy enriquecedor, porque creo que a la política le hacía mucha falta el nacionalismo activo, pero también el nacionalismo del siglo XXI, no un nacionalismo arraigado solamente a cuestiones como a veces se interpreta religiosas o eso. Este es un nacionalismo argentino puro, digamos. A mí no me importa qué es lo que piensa el compatriota o qué es lo que hace de su vida el compatriota. A mí me interesa que esté bien. Yo como argentino nunca podría estar a favor de ninguna represión contra el pueblo, ni de ninguna medida que atente contra un ciudadano de los nuestros. Eso es lo que quiero dejar claro. Puedo tener una diferencia política, pero jamás lo perjudicaría en otra cuestión. Eso es lo que me preocupa de los libertarios, que no tienen corazón. Los libertarios lo que vienen es a atacar a la gente y a tratarla, como dijo Macri, orcos. Una palabra que vos fíjate que está cosificando y deshumanizando al adversario. Con eso ya estamos entendiendo por dónde va la cosa. Si vos ya considerás que la otra persona no es un ser humano, no es un compatriota, sino es un orco, o sea, una bestia, un monstruo, una persona malvada, bueno, ya estás anticipando cuál va a ser tu política de gobierno. Para vos, ¿quién es Javier Milei? No, para mí Javier Milei es un títere del sistema, es un títere del globalismo. Eso es lo que es Javier Milei. Es una máscara nueva que utilizaron para poder, digamos, encaramarse en el poder y es la vieja lucha que ya viene desde los inicios de la patria, ¿no? Entre la línea nacional y la línea, digamos, internacionalista, vamos a decir de alguna forma. Y hoy por hoy Milei encarna justamente esa línea. En algún momento fueron los unitarios, en otro momento fueron los que bombardearon Plaza de Mayo, en otro momento la representó justamente el videlismo, cuando derroca un gobierno peronista, porque eso no se dice. A mí lo que me preocupa justamente es eso, cuando alguien defiende desde un supuesto campo nacional un golpe de Estado contra una presidente peronista, una aberración. Y toda la línea que ha venido habiendo que justamente atenta contra los intereses de la patria. Bueno, yo creo que ha llegado la hora del resurgimiento de la línea nacional, expresada con sinceridad, eliminando los matices que nos separan y buscando justamente una verdadera unidad en favor de la restauración de la Argentina. Bien, en breve, Nicolás Caputo, ¿qué va a representar? Nicolás Caputo es simplemente más de lo mismo, es macrismo puro, es FMI, es BlackRock, es acuerdos, es negocios familiares y sobre todo es entrega de la soberanía. ¿Mauricio Macri? Mauricio Macri es lo más nefasto de la casta. Es la casta hecha persona. Así que sin duda, y aparte es el presidente de facto de los argentinos a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo va a quedar Alberto Fernández en la memoria colectiva? No, un hombre que no pudo hacer nada. Básicamente no pudo, no quiso. Yo creo que hay lamentablemente en Alberto Fernández, yo diría mucha cobardía en muchos puntos. Tuvo la oportunidad de ponerse firme, de hacer cosas bien, pero eligió el camino cómodo de quedarse sentado en la casa esperando que otros lo hagan. Es más, se dio todo su poder a Massa, lo cual también habla muy mal de él. Gracias, César, por venir. Un placer, muchas gracias.